están? Algunos no me convencen de nada. Lo de casa, hola, buenos días para todos. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso y acá, preciso, vamos a recordar un poco. ¿De quién hablamos el domingo pasado? A ver, Lautaro. Habíamos mencionado a Abel. Hablamos de Enoc. ¿Y qué dijimos de Enoc? Había dos cosas importantes de Enoc. A ver, Rocío. No, Rocío no, Vicky. Ah, está, pero ¿de qué forma? Dijimos algo especial. La Biblia menciona solamente 2 personas que le sucedió esto. Y una de ellas es Enoc. A ver, Vicky. Ahí está. La Biblia nos dice que Enoc caminó con Dios, que Enoc era amigo de... Que Enoc era amigo de Dios, que caminó con Dios y que Dios se lo llevó. O sea que Enoc no murió, sino que Dios se lo llevó. Y habíamos dicho que Enoc era descendiente de Adán y Eva, que toda la familia de Set siempre buscaba agradar a Dios y hacer lo que a Dios le gustaba que nosotros hagamos. Entonces, Enoc había tenido hijos e hijas. Enoc fue el padre del hombre que más años vivió, que se llamaba Matusalén, que vivió 969 años. Pero fue la persona que más años vivió. Exacto, y nunca más nadie va a vivir tantos años como él. ¿Tá? Después, Matusalén había tenido hijos e hijas, pero tuvo un hijo que se llamó Lamec. Ahí está. Entonces, no nos distraemos, vengo por acá. La Biblia nos cuenta, y la historia de hoy, para que después las podamos buscar y para que nuestros amigos que están en casa la busquen, la historia de hoy está en Génesis 6, Génesis 7, Génesis 8 y Génesis 9, los primeros 17 libros y versículos que tiene ese libro. ¿Está? Miramos acá, no, miramos acá. Ahora es hora de hacer silencio, recuerden si tenemos preguntas, levantamos la mano. Pero ¿saben qué? La Biblia nos dice que en esos tiempos la maldad había crecido mucho. El hombre siempre estaba pensando en hacer lo malo y se dedicaba a hacer solamente lo que estaba mal. Muy parecido como es hoy en día, que prendemos la tele, miramos el informativo y lo que vemos siempre son noticias de que la gente hace eso, pero lamentablemente no escuchamos buenas noticias, sino solamente cosas que la gente hace que están mal, que desagradan a Dios. Y así era en esta época. La gente estaba de continuo haciendo lo malo, pensando en hacer lo malo y haciendo todo lo que era malo. Mati, ¿te animás a sacar el cartel de...? Gracias. ¿Saben? Dice que la Biblia lo que nos cuenta... Gracias, Laura. Ahora, Aus. ¿Saben lo que nos dice la Biblia? Miren lo que pasó con Dios. Una cosa que a veces es tan triste. Lautaro. No, nos sentamos. Miren lo que nos dice la Biblia. Dios había visto que la maldad del hombre era mucha y que el pensamiento, su pensamiento y lo que estaba en su corazón era todo el tiempo el hacer lo malo. Todo el tiempo hacer lo malo. Y miren lo que pasó. Dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y le dolió en el corazón. Dios se dolió mucho de lo que había creado, porque vio que solamente buscaban hacer lo malo todo el tiempo. Dice que la primera decisión que tomó Dios, dice, bueno, ¿saben qué? El hombre no va a vivir tantos años. ¿Se acuerdan? Matusalén había vivido 169 años. Dice, el hombre no va a vivir más de 120 años. Pero dice que la maldad, aún así era mucha, era una cantidad, era de continuo hacer lo malo. Y Dios se arrepintió y miren lo que dijo. ¿Sabe qué? Dice, voy a sacar de la faz de la tierra a todo hombre. Voy a destruir absolutamente todo. Voy a destruir a todo hombre, todo animal, toda ave, toda cosa que he hecho. Porque me arrepiento de haberlo hecho. Qué triste ese sentimiento que el hombre, el ser humano, le había provocado a Dios. Pero ¿saben? Había una persona que hacía lo correcto ante Dios. Había una sola persona que estaba haciendo lo correcto ante Dios y que buscaba cada día agradarlo. Y era Noé. ¿Quién era?
Noé. La Biblia dice que Noé caminó con Dios. Él buscaba siempre hacer lo que era lo correcto. No importaba lo que hiciera el resto. Si el resto hacía lo malo, Noé hacía lo que Dios mandaba. Noé estaba siempre... Algunos han visto películas, hay dibujitos, hay una cantidad de cosas, pero lo bueno es que el relato original lo tenemos en la Biblia. Y ¿saben? Dios habló con Noé y le dijo algo. Le dijo lo que iba a hacer. Dice, yo me he arrepentido de haber hecho al ser humano. Por tanto lo voy a destruir. Voy a destruir a todo animal, toda planta, no importa, animal que vive en la tierra, animal que vive en el cielo, todo lo voy a destruir. Voy a destruir a todo ser humano, excepto a ti y a tu familia. Por eso Dios le dio una orden a Noé. Dijo, vas a construir un arca, que es como un barco cuadrado enorme. Dijo, vas a hacer esto, vas a construir un arca. Ese arca la tienes que hacer de 130 metros de largo, que es como ir de la esquina acá, ir caminando hasta la otra esquina, cruzar un poquitito, caminar unos pasos, 130 metros de largo. Lo vas a hacer de 23 metros de ancho y de 14 metros de alto. Vas a hacer de madera de gofer, que es una madera fuerte, la vas a calafatear, que es pintar con lo que ahora conocemos con el nombre de petróleo, con brea, para que el agua no entre, y le vas a hacer una ventana, la cual le dio una medida especial, y una puerta. ¿Cuántas ventanas? Una. ¿Cuántas puertas? Una. Y dice, y vas a meter adentro de ese arca, que le especificó que iba con 3 pisos, vas a llenarla de comida. Y animales. Vas a llenarla de comida para sobrevivir el tiempo que dure el diluvio, y va a entrar animales, un macho y una hembra de cada especie. Porque el resto lo voy a destruir con lluvia. Voy a mandar un diluvio. Anoche llovió y capaz que alguno se despertó, era una lluvia un poco fuerte, pero hice un diluvio. O sea que iba a caer mucha agua hasta destruir todo. Y ahí empezó Noé a construir el arca. No era una cosa chiquitita que se podía tapar atrás de una casa. Era una cosa que dijimos que era enorme, que era grande. ¿Y saben qué le pasaba a Noé? Todos sus vecinos y sus amigos lo empezaron a ver construir el arca. Y de seguro le decían, Noé, ¿qué estás haciendo? Y Noé, para vos. Y decía, estoy haciendo un arca. ¿Por qué estoy haciendo un arca? Porque Dios me mandó que lo hiciera. Porque Dios va a destruir toda la tierra con una lluvia grande a causa de la maldad de ustedes. ¿Y la gente qué hizo? Se empezó a reír, pero una lluvia enorme, Noé. Pero vos estás mal. De seguro se le tomaron el pelo a Noé muchísimo. Se empezaron a burlar de él todo el tiempo. Dicen, pero miren, Noé está loco, está haciendo un arca. ¿Qué más va a meter dentro del arca, Noé? Dice, Dios va a guardar a cada especie animal, con un macho y una hembra, para que después se reproduzcan. ¿Vas a tener el arca llena de animales? Ah, no, pero vos estás loco, te vas a meter adentro de eso con animales. Pero no, Noé dice que va a haber un diluvio que nos va a matar a todos. ¡Ah, está mal! De seguro se burlaron. Pero ¿saben? A pesar de la burla de esos que los rodeaban, que muchos capaz que eran sus propios hermanos, sus sobrinos, primos, amigos, todos sus vecinos burlándose de él, Noé fue obediente a Dios. Obedeció a Dios antes de seguir lo que le decía a la gente. Muchos capaz que le hubieran dicho en esa época, déjate de hacer eso, Noé, pero deja de perder el tiempo. ¿Qué diluvio? Ni diluvio. ¿Qué? No, Noé, vení, vamos a tomar, vamos a comer, que dejate, que ir barco ni nada. Pero Noé obedeció a Dios. Noé decidió obedecer a Dios antes que obedecer a las personas. Y comía, pero no se iba con el resto. Noé estaba trabajando, él y su familia trabajando, armando el arca. Noé decidió ser obediente. Y dice la Biblia, nos cuenta, que durante todo el tiempo que Noé construyó el arca, Noé fue advirtiéndole a las personas, diciéndole, Dios va a destruir la tierra. Tú, si no te arrepientes, vas a morir cuando Dios mande el diluvio. Tenés que arrepentirte de tu mal. Todo el tiempo que Noé estuvo construyendo el arca,
fue el tiempo que la gente escuchó la advertencia de lo que Dios iba a hacer. Algunos dicen que le tomó más o menos entre 70 y 100 años construir el arca. Así que la gente tuvo tiempo, sí, entre 70 y 100 años, no era una cosa chiquita de hacer. Todo ese tiempo la gente escuchó la advertencia de Noé. Fue todo el tiempo que la gente tuvo para arrepentirse de pecar. Y llegó el día que el arca estuvo pronta. Noé ya había llenado el arca con los alimentos y dice que empezaron a llegar los animales. Dijimos que era un macho y una hembra de cada animal. De algunas especies, Dios mandó que fueran 7 parejas de cada animal. De otros eran solamente 2 parejas. Pero el arca se fue llenando de animales. ¿Imaginan la cara de la gente cuando empezó a ver esos animales? Diciendo, ¿qué pasa acá? Yo me imagino, porque no era una cosa que pasaba todos los días. Y allá entraron los animales. Y después de entrar los animales, entró Noé. Entró Noé con su esposa. Y junto con Noé y con su esposa entró Jafet, que era el hijo de Noé, con su esposa. Sem, que era el otro hijo de Noé, con su esposa. Y Cam, que era el otro hijo de Noé, lo pongo acá abajo porque así no se tapa el otro nombre, con su esposa. Todos ellos entraron. Y dice que después que entraron, se cerró la puerta. No la cerró Noé. Dice que Dios cerró la puerta. No. Y dice que pasaron 7 días y no pasaba nada. Hasta que de repente comenzó a llover. Y comenzó a llover, y a llover más, y a llover más, y a llover más. Y no solamente que empezó a llover, dice que toda fuente de agua, todo empezó, dice que todas las fuentes de agua se rompieron. Nosotros cuando vemos un lago, hay agua que vemos superficial, pero también hay partes de agua que está abajo de la tierra. Todo eso empezó a subir, todo eso empezó a salir y el agua empezó a crecer. Toda el agua empezó a crecer, a crecer, a crecer y empezó a inundar todo hasta cubrir a la montaña más alta. Y se cumplió lo que Dios había advertido y prometido, que iba a destruir todo. Todo fue destruido por agua. La gente, no, porque la gente no le creyó a Noé. No creyó la advertencia de Noé de que tenían que arrepentirse. La película, nadie se subió. Solamente la Biblia, que es el relato verdadero. Ahora, en la Biblia, que es el relato verdadero, nos dice que se salvó Noé con su esposa, Jafet con su esposa, Sem con su esposa, Cam con su esposa. Porque la película, a ver, no, la Biblia nos dice, la Biblia es lo que es la verdad. La Biblia dice que solamente se salvaron ellos. El resto de la gente murió, porque nadie más obedeció a Dios. La película está mal, la Biblia es lo que es la verdad. Todo relato en la Biblia es verdad, desde la primera palabra hasta la última. Entonces, lamento informarte que la película está mal. ¿Saben cuántos días llovió? 40 días y 40 noches lloviendo. Ay, llueve una semana y yo ya me enloquezco. 40 días y 40 noches lloviendo. Lloviendo de continuo. Dice que el arca se elevó y estuvo andando se estuvo moviendo hasta que dejó de llover. Y cuando dejó de llover, dice, Dios se acordó de Noé, su familia, los animales que estaban en el arca y mandó un viento fuerte para que empezara a bajar el agua. Y ahí se apoyó el arca en un monte. Y ahí estuvieron. ¿Saben cuánto tiempo estuvieron adentro del arca en total? 1 año. 1 año adentro del arca. Y ahí estuvieron y empezaron a descender las aguas. Y empezaron a descender, a descender, a descender, a descender. Y claro, pero todavía vivían adentro del arca. Y dice que llegó un momento que Noé abrió la ventana, miró, vio que se empezaba a ver un poco más de tierra. Dice que el primer animal que largó a fijarse fue un cuervo. Y que el cuervo se quedó por ahí. Pasó un tiempo, y dice que Noé abrió y mandó una paloma. Y la paloma volvió y no trajo nada.
Entonces nos dijo, bueno, la paloma no trajo nada, significa que todavía no ha bajado lo suficiente el agua para que encuentre, por ejemplo, los árboles. Pasó un tiempo, volvió a alargar la paloma, dice que la paloma volvió con una rama de olivo. Encontró un árbol. Significa que el agua ha bajado más. Esperó otros días, largó a la paloma y la paloma no volvió. Dijo, la paloma encontró dónde hacer su nido. Dice que en ese momento abrió la puerta del arca y salieron los animales, Noé, su esposa y sus hijos. Y dice que en ese momento Noé y sus hijos construyeron un altar, agarraron animales, respetando aquello que habíamos aprendido con Abel, ese primer animal que estuviese bien especial, y ofrecieron sacrificios a Dios, que dice que subió como un olor fragante. Y Dios en ese momento estableció una promesa con Noé que se mantiene hasta hoy en día. Noé dijo, Dios dio una orden, dice, salgan y todos multiplíquense y vuelvan a poblar la tierra. Llenen otra vez la tierra. Y saben, yo voy a poner una señal en el cielo, entre las nubes, en la cual es mi promesa que cada vez que lo vea mi arco en las nubes, yo sé, es mi promesa de que no volveré a destruir la tierra con un diluvio. ¿Y cuál es esa señal que vemos en el cielo? El arco iris. Entonces, cada vez que veamos un arco iris en el cielo, que se da cuando está ahí más o menos que ha llovido, todavía está un poco nublado, pero se sale el sol, a veces podemos empezar a mirar y a veces encontramos arco iris. Y podemos recordar esto, que Dios prometió nunca más destruir la tierra con un diluvio. Y sabemos que todo lo que Dios promete, lo cumple. Y podemos tener esa tranquilidad. A veces hay inundaciones, pero el agua nunca va a llegar a destruir todo. A veces hay lugares que se pueden inundar, pero el agua no va a destruir todo porque Dios prometió que nunca más va a destruir la tierra con otro diluvio. Pero lo importante es, ¿por qué Noé logró salvarse? Porque Noé fue obediente a Dios. La Biblia nos dice en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario hacerle caso a Dios. Hacer lo que Dios dice que es bueno antes que hacerle caso a la gente. Hoy en día es normal, la gente dice, si decís una mentira no pasa nada, está bien. Pero Dios, ¿qué dice? ¿Está bien mentir? No, Dios lo llama pecado a la mentira. Entonces, porque el resto mienta, yo no tengo que mentir. Porque el resto le diga a la maestra, no vamos a decirle que no hay deberes porque nos olvidamos de hacerlo, así no nos lo corrige. Porque el resto mienta, uno no tiene que mentir, aunque sea difícil. Porque sabemos que después, por decir la verdad, el resto capaz que nos trata mal o se burla. Pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, como hizo Noé. ¿Sí? Así que vamos a orar y después con los que seguimos acá vamos a hacer otras cosas, ¿sí? Así que vamos a hacer una cosa, para no distraernos, vamos a estirar los brazos, nosotros y los que estamos en casa, lo vamos a cruzar, vamos a bajar la cabeza y vamos a cerrar los ojos, así no nos distraemos. Dios, te damos muchísimas gracias por este día que tú nos has regalado. Gracias por tu amor, gracias porque tú eres fiel a tus promesas y sabemos de que no vas a volver a destruir la tierra por agua. Te damos gracias por el ejemplo de Noé, de ser obediente a ti a pesar de todo. Y Padre, te pedimos que en esta semana podamos recordar de que es necesario que te obedezcamos a ti, que hagamos lo que a ti te agrada antes que lo que las personas quieren. Y gracias porque sabemos de que tú nos amas. En el nombre de Jesús, amén.